Esta es mi sangre, milagros de la Eucaristía. ¿Por qué los milagros de la Eucaristía? Conferencia Eucarística Mariana. Realmente ha sido muy conveniente que el Señor nos haya permitido regresar al lugar en el cual para nosotros todo comenzó, que es el santuario del milagro de la Eucaristía en Lanciano. Como para poner un punto a la serie que hemos estado haciendo acerca de la Eucaristía, para poder tan siquiera hablar de los milagros de la Eucaristía y por qué tenemos estos milagros de la Eucaristía, tenemos que volvernos a las Escrituras donde todo comenzó. Porque nada de esto tiene ningún significado si no nos basamos en las palabras tan importantes del pasaje de Juan 6:51. Y vamos a Juan 6:51, cuando Jesús les dijo a ellos entregándole lo que nosotros llamamos la doctrina eucarística. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. En ese momento la gente se empezó a ir, dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ustedes pueden ver. Enseguida. Inclusive allí, desde el momento que él hizo la declaración eucarística, comenzó la controversia sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y dicen que la mayoría se fueron. Bueno, debemos de entender la mentalidad de estas personas antes de juzgarlas severamente. Ellos eran judíos. Ellos estaban bajo la ley de Moisés y nosotros sabemos que Jesús tenía conocimiento de la ley, ¿cierto? Ok, él citaba de las Escrituras, él conocía la ley, él sabía lo que ellos estaban pensando. Bajo la ley de Moisés, la estricta ley de Moisés, ningún judío podía beber la sangre de un animal. ¿Qué significa esto? La carne medio cruda. ¿A alguien aquí le gusta la carne media cruda? Bueno, para los que les gusta, cuando ustedes comen la carne media cruda, se están comiendo la sangre del animal. Esta era la manera en que se sentían los judíos. Ellos remojaban la carne y salaban la carne sin sangre, pero no era posible que el Mesías o un rabino, no, nazareno,
El maestro, el maestro. Desde el día que él había multiplicado los panes y los peces, él era un maestro, era un profeta. Jesús les estaba proponiendo que tomaran sangre humana. Esto es repugnante para ellos. Los judíos no entendían. También Él les estaba ofreciendo que comieran carne humana. Había que sumarle al problema el hecho de que algunos sacrificios humanos ocurrían en Israel. Ahora bien, él contrarrestó esto diciéndoles lo que ellos estaban pensando, pero no entendían cuando Jesús les decía, ¿esto os ofende? ¿Dónde está? Me perdí. Me perdí. Esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir hasta donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús va más allá de lo carnal, Él va más allá del cuerpo, Él va hacia el Espíritu. Jesús decía, ¿ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo? No es un canibalismo de lo que estamos hablando aquí. Cuando vamos de aquí a la última cena, Él nos enseña cómo Él podía cumplir su promesa, cómo nosotros podíamos comer su carne y tomar su sangre en una manera no canibalista. Bueno, la cosa más cómoda para Él hubiera sido acomodarlos. Recuerden, Él vino a salvarlos. Él no quería separarse de ellos. Él los amaba. Él sabía que su tiempo era corto. No quería perder ni un alma, ni una. Para Él cada una de las almas en la tierra es preciosa. ¿Por qué? Él no se acomodó. ¿Por qué no los complació a ellos? ¿Por qué no les dijo lo que los dividía? Que esto era un símbolo. Que era solamente esta pequeña italiana que ven aquí. Si ella hubiera dicho algo y todos ustedes de pronto se levantan y van hacia la puerta, ella correría a través de ese pasillo y se arrojaría enfrente. Tiraría su cuerpo enfrente de la puerta y no los dejaría pasar diciendo, ustedes no me entendieron. Esperen un momento, déjenme explicarle. ¿Podemos hablar? Esto es un símbolo. Pero Él no dijo que eso era un símbolo. ¿Por qué? Porque Él no dijo que era un símbolo. Porque Él es la verdad. ¿Cierto? Y a través de la verdad, Él tiene que hablar la verdad. Dios no puede mentir. No puede. Él incluso se dirigió a sus apóstoles. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Y así fue el principio de la Eucaristía. También fue el principio de la controversia. Comenzó en ese momento y ha continuado a través de los siglos hasta hoy. Solo quiero que se den cuenta cuán importante era todo esto para Jesús. Cuán importante esto es para Jesús. Que nosotros entendamos, que nos demos cuenta de la unidad de lo que está por venir. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros vamos de conferencia en conferencia, muchas veces de peregrinación en peregrinación, de ciudad en ciudad, de aparición en aparición, y nunca realmente escuchamos lo que Jesús está diciendo mediante cada experiencia. Es que nunca escuchamos realmente lo que Jesús está diciendo. Nosotros solíamos tener un sacerdote que nos decía, las personas en Cafarnaún iban de reunión en reunión orando y nunca supieron que Dios estaba entre ellos. Estaban demasiado ocupados orando. Nosotros tenemos que entender el ataque, el motivo de este ataque. La Eucaristía, la cual es una parte de la misa, es la creación del sacrificio en la cruz. Es el continuo. Satanás odia la cruz. El arzobispo Paul Yeshen, saben, en sus últimas 7 palabras en la iglesia de San Agustín, justo antes de morir, les dijo a ellos, desciende de la cruz y nosotros creeremos en cualquier cosa, creeremos en el Papa, pero baja de esa cruz. Jorge Burnisha dijo, la cruz es lo que guarda el camino, y el arzobispo Yeshen dijo, sí.
el camino al infierno. Eso fue lo que dijo el arzobispo Jay Shane. Sí, el camino al infierno. Ayer, mientras ascendíamos los escalones y nos paramos enfrente del milagro de la Eucaristía en el anciano, me quedé allí porque usualmente yo ando explicando el milagro de la Eucaristía. Para mí personalmente, ayer fue una experiencia única y estoy muy segura de que si yo les preguntara a todos ustedes, me dirían que cada cual tuvo una experiencia única. Me di cuenta de que no se lo podía explicar a ustedes porque no necesitaba explicárselo. Ustedes sabían, entendían, inclusive hasta más allá de la historia. Este es el mensaje que yo he estado recibiendo a través de ustedes en cada milagro de la Eucaristía. El milagro va más allá de la historia. El milagro está en las personas. Nosotros no hemos visto antes esta reacción en nadie que ha visitado los milagros de la Eucaristía como la reacción que hemos visto en ustedes, en este grupo que tenemos aquí. Nunca había sido tan pronunciada, nunca había sido tan dramática, nunca tan personal como lo ha sido en estos últimos 2 días. Pero esta realidad que hemos recibido a través de ustedes y de la fe de ustedes y de vuestras creencias es la realidad que el mismo Jesucristo les ha entregado. Ustedes no la sacaron de vuestro propio intelecto o de vuestra propia voluntad. Esto fue lo que yo vi ahí arriba. Lo que yo vi fue como que ustedes eran envueltos por el Señor. Era como en los días del Antiguo Testamento, cuando el templo se cubría con la nube de Dios. Esto fue lo que yo vi. Vi el Espíritu del Señor sobre ustedes manando del milagro. Y lo que ustedes veían no era el milagro de la Eucaristía. Lo que yo vi en vuestros ojos era que ustedes estaban mirando al Señor crucificado, al Señor en la cruz. En el objetivo de los milagros, ¿cierto? Eso es lo que nos es dado en estos milagros. Cuando pensaba en este viaje y en todos los lugares a los que íbamos a ir, estos eran lugares acerca de los cuales yo no tenía mucho conocimiento. Había escuchado hablar de ellos, saben, pero nunca había visto uno. Y me acuerdo que cuando llegamos yo no estaba segura qué esperar o qué iba a ocurrir. Y mientras entramos y comenzamos a orar, dijeron que podíamos subir a ver el milagro. Pues empezamos a subir las escaleras y de pronto me sentí como me siento ahora. Comencé a sentir un amor tan profundo y una alegría y paz que nunca había sentido en toda mi vida. Y el sentimiento era tan hondo que no podía evitar no llorar. Y mientras más me acercaba a Jesús, lo único que quería era poder verlo, porque lo amo tanto y sentí que realmente Él tocó mi alma. No sé lo que significa ni por qué pasó, pero fue la parte más hermosa de todo mi viaje. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Cuando la sangre corría por las calles, nos acordamos de los primeros cristianos en Siracusa, aquí en Italia, en Sicilia. En el anfiteatro ellos tomaban a los cristianos y los mataban, les sacaban los corazones y los tiraban enfrente del anfiteatro, y los enfermos corrían y se comían la carne de esos mártires y se tomaban la sangre porque sabían que había poder en estas cosas. Es como una idea, se puede decir un tanto extraña, del poder del cuerpo y la sangre de Cristo. Pienso, si se puede,
Creo que mi hija tuvo para mí una explicación más poderosa. Cuando ella me estaba contando esto, estábamos sentadas en el anfiteatro y comencé a llorar porque, siendo de ascendencia siciliana, yo no sabía si veníamos de los cristianos que eran asesinados o de aquellos que los estaban matando. Y quizás nunca sabremos la respuesta a esto. Yo empecé a llorar y mi hija se volteó y me dijo: ¿no entiendes que el poder de la Eucaristía es tan fuerte, su verdad tan profunda, que ha estado ahí desde el principio del mundo? Y todos estos paganos, es como si tú supieras algo pero no lo pudieras entender. No saben por qué, pero saben que está ahí. Hasta los enemigos de la iglesia conocen el poder de la Eucaristía. En algunas ocasiones tenemos problemas creyendo en la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, pero aquellos que la profanan, los ocultistas, los satánicos, no tienen este problema. Ellos sí creen. Una vez estábamos en un retiro en Encona en 1988 y hablamos sobre este tema. Y una de las personas se nos acercó y nos dijo: yo solía pertenecer a un culto satánico. Nosotros sabíamos del poder de Jesús en la Eucaristía. Nosotros sabíamos a quién estábamos profanando. Está ahí. Ellos lo saben. Probablemente no sepan por qué, pero saben que ahí hay poder. Entonces, los paganos desahuciados iban al Coliseo. ¿No es este nuestro altar? ¿No hay allí otro sacrificio? El sacrificio perfecto. Y ellos sabían que si comían el corazón de un cristiano y bebían su sangre, ¿por qué? Ellos serían sanados. ¿Y por qué eran sanados? Porque sabían que Jesús vivía dentro de los cristianos. Sabían que esos cristianos ya no vivían, pero que Cristo era el que vivía en ellos. ¿Y cómo Jesús vivía en ellos? Porque ellos creían que se convertían en uno con Él a través de la Eucaristía, a través de su cuerpo y su sangre. Ese era el motivo por el cual esos paganos consumían. Ellos querían un poco de eso, ellos lo admiraban, ellos tenían conocimiento de la sanidad, sabían de la sanidad y de los servicios de sanidad. Hay personas que tienen el don de la sanidad y de ninguna manera nosotros negamos esto. Estos paganos sabían que la sanidad venía a través del corazón y de la sangre del cristiano. En la misa ocurren dos consagraciones. Nosotros consagramos el pan en el cuerpo de Cristo y consagramos el vino en la sangre de Cristo. Esta es la creación del sacrificio de la cruz, ¿ven? Y esto es el punto principal del cristianismo. Alguien dijo, un historiador de la iglesia primitiva, dijo que la iglesia nunca hubiera durado más de 100 años si no hubiera sido por la Eucaristía. Nunca hubiera durado. Y cuando miramos a través de los siglos, han habido tantas herejías. Han hecho todo lo posible por negar la presencia de Jesús. Hubo algo con el gnosticismo que enseñaba que Jesús no había muerto. Su espíritu murió. Dicen que Dios tomó un cuerpo y puso ese cuerpo en la cruz a morir, y que esa fue la crucifixión. Ellos dicen que Jesús, Dios, nunca murió. Pues entonces, cuando usted come el cuerpo y la sangre de Cristo, no se está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ya que en primer lugar, Él nunca murió. Cualquier cosa para alejarnos de la Eucaristía, de la cruz. Todas estas herejías a través de la historia han intentado hacer lo mismo. Ha sido una batalla continua y Jesús dijo: nuestro Jesús, Señor Jesús, pelea las batallas cuando vienen contra los milagros de la Eucaristía. Yo tuve una vez un sacerdote que me dijo: yo no necesito los milagros de la Eucaristía, y yo tengo que admitir que en mis tiempos de debilidad yo los necesito. Cuando yo no puedo ir a dos iglesias y escuchar el mismo evangelio, ser predicado con la misma verdad que es el magisterio de la iglesia,
Cuando me dicen que están poniendo palabras en la boca de Jesús y una creencia, una tradición que vino de Jesús mismo es negada desde el púlpito de mi iglesia, yo necesito algo a lo cual me pueda aferrar. Y entonces vienen a mi mente los milagros de la Eucaristía y me doy cuenta de la verdad que está tomando lugar en el altar, que en ese momento lo que parece ser una hostia, un pedazo de pan, al momento de la consagración, se transforma en el corazón del Señor. Hay una herejía que está basada en nuestro orgullo. Si recuerdan Génesis 3:15, vamos hasta el jardín del Edén. Esta herejía que tenemos ahora llamada Nueva Era, que es tan popular, proviene del jardín del Edén. Dios sabe que se volverán tan inteligentes como Él, no morirán si comen del fruto. Dios lo sabe. Él sabe que ustedes van a ser tan inteligentes como Él. Es por eso que Él no quiere que coman del fruto. Ustedes pueden ser como Dios. ¿Verdad? Se habían olvidado de ese pasaje. Ustedes pueden ser ¿Qué Dios. nos enseñaba esto? Esto comenzó en Génesis. Nosotros ya condenamos a eso. Regreso de nuevo en el siglo XVIII y lo contrarrestamos con ese hermoso regalo que el Señor nos dio a través de nuestro Papa Pío IX, cuando proclamó la Inmaculada Concepción de María para combatir el panteísmo, el cual había surgido en el jardín el Edén. Y ahora esto ha vuelto de nuevo bajo el nombre de Nueva Era, y también de nuevo lo llaman panteísmo. Usted es Dios. No es nada nuevo. Cuando esta gente habla de la Nueva Era, este tipo viene con su libro y dice, Jesús encontró a Dios en él, como yo lo he encontrado en mí. Sí, como no, pero esto es lo que es. Esto ha estado en marcha desde el principio. Pero esto es lo que es. Saint Ignatius talked about the Eucharist in the 2nd century. You want to read that, what he said? Oren por mí para que Dios me dé gracia por dentro como por afuera. No solamente para decirlo, sino para desearlo. Que no solamente sea llamado cristiano, sino que sea uno. Él está diciendo que si te enjuiciaran por ser cristiano, ¿serías encontrado culpable? Que sirva de comida a bestias salvajes para que así pueda llegar a Dios. Esto Él es, estaba en camino a Roma para ser martirizado en el Coliseo. él estaba diciendo, no intenten detenerlos. Y cuando leímos esto de nuevo esta mañana, me vino el pensamiento de que ustedes han estado estudiando la misa y su historia en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué cosa hacían ellos también? Ellos sacrificaban un carnero por los pecados de las personas en una aldea. Y entonces ellos dejaban el carnero en el desierto para que fuera devorado por animales salvajes. Y el autor dice, Alfonso Legorio dice que nuestro Señor Jesús fue la víctima perfecta, la cual fue sacrificada por nuestros pecados y dejado en el desierto. Este es el sacrificio de la misa. Este es el precio que el Cordero Inocente ha pagado por nosotros. El Cordero Perfecto. Todo esto ocurría en la ley antigua. Todos estos sacrificios necesitaban ser hechos una y otra vez porque no eran perfectos, no eran completamente del agrado de nuestro Dios. Y a través de los siglos han habido muchas maneras por las cuales Dios ha estado con su pueblo para cumplir sus promesas.
Yo estaré con ustedes y las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. De muchas maneras, nosotros enfocamos a la Eucaristía porque para nosotros es la manera más poderosa. Y nos concentramos en los milagros de la Eucaristía para compartir con ustedes como en tiempos de crisis. Siempre, En las grandes siempre. crisis de la Iglesia, el Señor nos ha dado estos milagros de la Eucaristía. Si los católicos, cuando los católicos entiendan lo que ocurre en el altar, lo que ocurre en la Iglesia, cuando los católicos lo entiendan, va a haber muchísima gente que irán a misa. Todos los días serán como un domingo de Ramos. Tendremos que esperar horas para tan siquiera poder entrar a la iglesia y nuestros seminarios se llenarán. Ustedes pueden hacer que esto se convierta en realidad. Ustedes pueden hacer realidad. Ustedes pueden hacer realidad esto porque el Señor les ha dado. Y cuando ustedes preguntan, ¿qué podemos hacer? Nadie me va a escuchar. Ustedes no tienen que hablar, solamente vivan. Yo les venía diciendo esto desde ayer en la tarde. Busquen en sus corazones, séllenlo en vuestros corazones. Si estos sellos, estos milagros de la Eucaristía son puestos en vuestros corazones mientras esté preparando, mientras la misa avance, durante el ofrecimiento, ofrézcanse completamente al Señor como lo hace el sacerdote en la persona de Jesús. Mientras Él está con su Señor ofreciéndose a sí mismo. Ofrézcanse ustedes también. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy te lo ofrezco a ti hoy. Y mientras tu corazón hace esa consagración, mientras oyen la oración eucarística, ustedes van a ver a Jesús siendo alzado en la cruz, dando su último aliento por ustedes. Y cuando ese pedazo de hostia sea echado en el cáliz, ustedes van a gritar, aleluya, ha resucitado. Yo voy a recibir al Señor resucitado y voy a hacer una nueva creación. Y entonces, cuando vayan caminando para recibir a ese Señor resucitado, van a ver una luz viniendo de ustedes tan brillante que va a dejar ciegos a todos en la iglesia. Y todos querrán saber, ¿qué es esto? ¿Por qué, como dijeron los judíos en esa primera noche, por qué es este día diferente al resto de los días? Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.